Y precisamente en esta mañana vamos a darle continuación a esa serie y vamos a hablar del camino a Emaús. Y es porque cuando el Señor cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, precisamente nos pasa lo que le pasó a estos muchachos. Es que nosotros vimos a Cristo hacer milagros. Nosotros caminamos con el Señor. Pero hay momentos determinados que no lo vemos a Él tal vez físicamente. Hay momentos en nuestras vidas como creyentes que nosotros perdemos el rumbo, que nosotros perdemos nuestra fe. Y precisamente a esta gente que acababan de crucificar a su maestro. Usted conoce la historia, usted sabe que Israel no esperaba el Mesías que usted y yo conocemos, sino que Israel esperaba a un libertador físicamente, a un hombre que iba a transformar su vida, iba a dar un rumbo a su vida. Y cuando estos hombres, a pesar de haber visto a Jesús hacer milagros, a pesar de haber visto a Jesús en la cruz del Calvario y andar y caminar con Él, su fe mengua. Y ellos esperaron justamente el día domingo para salir. Vieron a Jesús crucificado el día viernes. Crucifican al Señor. Y ellos no podían moverse al siguiente día porque era día de reposo. Sino que ellos esperan el día domingo para salir. Y esta es la historia que quiero que usted me acompañe. Lucas 24. No va a cambiar de ese capítulo. Nos vamos a quedar en todo el capítulo 24. Dice el versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Que Jesús había sido crucificado. Y ellos se movían a una distancia de 60 estadios. Estamos hablando de 11.2, 1 kilómetro. Para referencia con ustedes, estamos hablando de aquí más o menos a la autovía. Que esa es más o menos la distancia que tenemos. Pero no por un camino como el que tenemos, sino por un camino aún mucho más incómodo. Dice que el versículo, capítulo 15, que sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Aquí podemos ver que esto no era una conversación común y corriente, sino que había una discusión entre ellos. Y esta discusión no era más y nada menos es ¿qué vamos a hacer nosotros si ya el maestro fue crucificado? ¿A dónde se irán nuestros proyectos si ya el maestro ha sido crucificado? ¿A quién vamos a seguir nosotros si ya el maestro ha sido crucificado? Estos no eran discípulos, o vamos a decirle apóstoles, pero sí eran discípulos, sí caminaban con Jesús, sí andaban con Él. Y su preocupación en este momento puede ser la preocupación que tú tengas. Yo conocí al Señor, yo me entregué al Señor, yo me crucifiqué con Él. Pero ahora, ¿dónde está Jesús? Ahora, ¿qué voy a hacer? Y esa posiblemente sea la pregunta que tú te estás haciendo en esta mañana. ¿Ahora qué hago? Si ya yo me entregué al Señor, pero ahora ¿qué hago? ¿A dónde van mis proyectos? Esta era la conversación. Dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y esto no habla a nosotros de lo que hasta el día de hoy, y por eso me gusta hablar de Jesús, porque lo que vemos en las Escrituras acerca de Jesús y sus seguidores es una repetición de lo que estamos viendo hoy en día.
¿Cómo usted me va a decir que alguien que andaba con Jesús, que había visto los milagros de Jesús, aún tenía sus ojos velados? Amén. Es porque necesitamos otro ingrediente. Y escúcheme, la palabra no es suficiente. Y yo sé que eso va a ser chocante para usted decirlo de este altar. Pero la palabra muchas veces no es suficiente. Pero muchas veces no es suficiente en los milagros. No es muchas veces suficiente en los prodigios. Entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes que nosotros necesitamos para conocer a Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús le dice, pero ¿qué es lo que ustedes hablan? ¿Qué es lo que ustedes están discutiendo tan acaloradamente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué es esa clase de discusión entre ustedes? Y ellos les responden, dice el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Ahí vemos la amargura de corazón que existe en el corazón de esta gente. Porque ellos estaban nublados a la crucifixión. Y ellos no podían ver más allá de la crucifixión. Le dicen, hermano, pero tú sí andas perdido. Hermano, tú sí andas desconectado. Y más le dicen, tú eres un forastero. Tú no conoces nuestras leyes. Tú no sabes qué posición tenía el que acaban de crucificar para nosotros. Tú andas en Belén con los pastores, como nosotros decimos, que tú no te has enterado de este hecho tan grande y poderoso que ha marcado nuestras vidas. ¿Tú eres acaso el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros estamos siguiendo a Cristo. Nosotros estamos siguiendo la doctrina del Maestro. Estamos bien apegados del Maestro. Pero nos apegamos tanto a las cosas físicas. Y es por eso que le quiero decir en esta mañana que la palabra, y cuando hablo de palabra me estoy refiriendo al texto en sí, no es suficiente. Porque usted puede ser súper inteligente en Biblia, pero si eso es palabra, es simplemente palabras. Yo puedo pasar la mañana entera hablando palabra, pero si no llamo al Espíritu que revele en sus corazones lo que yo estoy hablando, no va a pasar nada. El pastor se puede morir todos los jueves y todos los domingos predicando la palabra, y si no hay un Espíritu Santo en tu vida que te revele esa palabra, vas a salir igual o peor. Porque la palabra no es suficiente. Y estamos hablando del hombre que tenía toda la plenitud del Padre en él. Toda la deidad del cielo habitaba en Jesús. Y aún así, esas palabras en muchos de sus discípulos no calaron lo suficiente para ellos entender que Jesús tenía que ser crucificado. Y es por eso que ahora vamos a ver cómo Jesús cuestiona esa palabra. Y es por eso que usted ve creyentes, discípulos de Cristo, gente salva, que están cuestionando lo de los últimos tiempos. Y a mí me da pena y vergüenza
y esto es a causa de lo que nos ven, que líderes religiosos están en contra de lo que establece la palabra. Yo no sé si usted entiende, pero el aborto va a ser aprobado ahora o mañana. Porque son señales del fin, como en los tiempos de Noé. Y en vez de usted salir a la calle y estar haciendo un caravaneo frente al palacio, eduque la congregación, enséñele a la congregación que esas cosas van a pasar. Gregory, pero la iglesia, sí, la iglesia tiene que hacer cara en eso y dar la cara. Pero no salir a vociferar cosas. Ese no es el rol de la iglesia. Ese no es el rol de los ministros de los últimos tiempos. Y prenda la televisión, que los grandes líderes, los que están frente al palacio levantando bandera, en contra de lo que establece la Escritura. Porque si la Escritura dijo que en los últimos tiempos iba a ser como en los días de Noé, no es perchuflay, que van a ser como en los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. Se van a levantar iglesias como en los días de Noé. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Va a acontecer. Entonces estamos luchando con algo profético, porque no lo queremos ver. ¿Cómo usted va a luchar con algo que está establecido en las Escrituras? ¿Y qué debo hacer? Orar y decir, claro, la posición de la iglesia es no lo aceptamos, estamos en contra, eso viola nuestros principios, no estamos de acuerdo. Pero mientras eso pasa, yo quisiera ver una iglesia que conozca las señales del fin. Yo quisiera ver una iglesia capacitada en las señales del fin, no haciendo bandereos. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay gente, esto lo digo a causa de la vacuna, todavía hay gente que piensa que es la señal de la bestia. ¿Qué me está diciendo eso? Que ustedes, pastores que están en bandereo, no le han dicho a la iglesia, no le han enseñado a la iglesia cuáles son las señales del fin. ¿Cuáles son las señales de los últimos tiempos? Y tienen que mandar cartas a las iglesias para decirle a los miembros que se vacunen. Porque desconocen cuáles son las señales del fin. Entonces, ¿en qué están? ¿En qué estamos? Una iglesia inmadura. Una iglesia desconocedora de los últimos tiempos. Pero ¿saben qué? Que ese síntoma es el mismo síntoma de lo que caminaban con Jesús. Y por eso yo no le echo la culpa. Pero nosotros, el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos en la iglesia y venimos a Cristo para que Cristo solucione nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Estos esperaban la redención de Israel. Estos esperaban que ese Cristo fuera el libertador de Israel. Y todos sus sueños, todas sus esperanzas, todo su caminar con Cristo estaba sujeto a que el tercer día no había acontecido nada. Y muchas veces nosotros estamos orando por situaciones que están pasando en nuestras vidas y aún no ha acontecido nada. Hay situaciones en tu vida que tú vas a orar y a orar. ¿Y sabes qué? No va a acontecer nada. Porque nuestra vida depende de otro ingrediente. Y ese ingrediente es espíritu. Es tener el Espíritu Santo contigo. No es conocer mucha Biblia, no es escudriñar las Escrituras simplemente. Es que esa palabra sea revelada en tu corazón. Y es por eso que yo en mi mensaje vuelvo al ABC de hablar de Cristo.
Porque yo te puedo abrir todo el Apocalipsis aquí. Yo te puedo hablar de Pablo, pero todo sermón que no menciona a Jesús no es evangelio. Donde no se habla de Cristo no hay evangelio. Y es por eso que Cristo, un poquito más adelante, a ellos les revela dónde estaba Cristo en las Escrituras. Analicen los sermones de los últimos tiempos. No se habla de la figura más importante, que es Jesús. Escucha, si tú miras el mensaje anterior que hablaba de la crucifixión, y esto es lo único que necesitas. Cuando tú analizas las Escrituras y ves el caminar de Jesús, es lo único que tú necesitas. Lo demás es historia y lo demás tú lo necesitas para tu fortaleza espiritual. Pero lo único que necesitas para conocerle es el Evangelio de Jesús. Me gusta Pablo, me gusta Pedro, Santiago, hermoso, pero necesitas a Jesús. Es necesario que nosotros le conozcamos. Dice el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Miren esto. Miren qué de consuelo tan grande, que ellos habían escuchado que ya las mujeres habían ido al sepulcro. ¿Y qué ellos hicieron? Se fueron. Estas mujeres estaban anunciando que el sepulcro estaba vacío. Y esto, miren lo que hacen. Porque somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, que si no vemos, no creemos. Y dice el versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y nosotros, ni tonto ni perezoso, conociendo que a las mujeres muchas veces hablan un poquito de más y se ilusionan un poquito de más que nosotros los hombres, y muchas veces sobre espiritualizan un poquito más que nosotros. Y la película, las mujeres la saben hacer más bonita en su boca, los cuentos, porque te hacen hasta ademanes. Nosotros no le creímos, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Diga conmigo, ¿dónde está Jesús? Yo no sé si usted recuerda al principio que ellos están hablando con él. ¿Sabes por qué? Porque esto no es un evangelio de que te cuenten. Esto no es un evangelio ni de confirmación. Escucha, esto no es de confirmación. De que Jesús hizo un milagro en tu vida y tú lo confirmaste. Esto no es un evangelio de eso. Esto no es un evangelio de que tú tengas que palpar a Jesús ahí. Jesús más adelante le dice, miren, yo me tengo que ir. Y lo que mejor le puede acontecer a ustedes es que yo me vaya. Y es por eso que en esta mañana yo quiero decirte que hay una persona no más importante que Jesús, aunque Jesús en esta circunstancia le da mucho mayor importancia que él mismo, que tenía toda la plenitud del Padre, es el Espíritu Santo en tu vida. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, la palabra no te va a saber a nada. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, vas a ver milagros y prodigios y la palabra no te va a saber a nada. Si el Espíritu Santo no habita contigo,
vas a depender de algún movimiento espiritual que pase en la casa para saber que Él está contigo. Y déjame decirte hoy, en esta mañana, que Él está contigo. Y tú lo creas o no, al igual que ellos, Él está contigo. La persona del Espíritu Santo de Jesús, a través del Espíritu Santo, camina contigo, habla contigo y tú puedes comunicarte con Él. ¿Y qué necesita? ¿Necesita más mies? No. Y escúcheme, maestro. ¿Necesita más enseñanzas y más sermones? Esto andaban con Jesús. Necesitas creer que Él está contigo. Necesita invitarlo a tu vida. Necesitas invitarlo a tus devocionales. Necesitas entender que el mismo Jesús negó a estar aquí en esta tierra para que tú estés con el Espíritu. Dice el 23, el 25, entonces Él les dijo, diga conmigo, oh insensatos. Dígaselo a su vecino. Yo no sé usted, pero yo me identifico con esta gente. Yo me identifico con ellos. Porque muchas veces nosotros caminamos con Jesús, hablamos con Él, hemos visto maravillas y prodigios, hemos tenido mucha enseñanza y nos sentimos igual que Él. Yo no sé cuántos en esta mañana tienen algún proyecto. Y vamos a hablar un poquito más adelante de un misterio que ha sido revelado y que Jesús lo revela a través de las Escrituras, que yo sé que a usted le va a gustar. Entonces Él le dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que el profeta ha dicho. Escúcheme, usted no necesita más palabras, usted necesita creer lo que la palabra ha dicho. Y yo quiero que usted no diga amén. Porque yo quiero que usted entienda que cuando yo lo llame a la administración ahorita, no necesariamente ese es el momento que el Espíritu te va a tocar. Yo quiero que tú como iglesia comience a madurar y a entender que cuando tú lo llames, Él va a venir. Que cuando tú clames, Él te está escuchando. Que cuando tú te hinques en tu casa, que cuando tú le digas, oh Espíritu Santo, ven, háblame, Él te va a hablar. Y que yo no tengo que imponerte la mano. Yo no tengo, escuche, no aplauda, no aplauda. Hemos creado algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y escúcheme por favor. Y es entender que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Escúcheme. El problema que esa alabanza de su pueblo, usted cree que son instrumentos. Escúcheme. Y empezamos el culto adorando, empezamos el culto alabando, porque Él se va a mover en esa alabanza de su pueblo. Y yo le puedo decir que no. Gregory, ¿qué tú me estás diciendo? Que Él no se mueve en medio de la alabanza. Sí, pero la alabanza eres tú. Sácate de la cabeza que necesitamos los del grupo de alabanza encender un altar para que Él se mueva. No necesitamos música para que Él se mueva. Tú vas caminando a tu trabajo y Él se está moviendo contigo. Tú estás durmiendo y Él se está moviendo contigo. Mientras tú trabajas, Él está ahí contigo. Mientras tú me escuchas, Él está hablando a tu corazón. Mientras tú duermes, dice la Biblia que el Espíritu trabaja con tu espíritu. No necesitas de instrumentos.
No necesita de un ambiente de adoración. Sí, es bonito, es bueno porque tus sentidos naturales se comienzan a cerrar. Pero cuando tu vida devocional depende de qué tan buena estuvo la alabanza, estás perdido aunque andes con Jesús y Él ande contigo. Ay, hermano, qué buena estuvo la semana de oración. Ay, hermano, qué presencia hubo en la semana de oración. ¿Sabes por qué? Porque viniste dispuesto a encontrarte con Él. No viniste dispuesto a que Él se mueva en medio de una alabanza. No viniste dispuesto a recibir una palabra como la de ahora que te rompe el corazón y te quebranta y tú lloras. No viniste a encontrarte con Él. Y por eso pusimos música, que todo el mundo lo busque, cada quien que lo busque por su lado. No vamos a poner a una hermana aquí a orar para que llame al Señor, llámalo tú. Y vimos milagros y prodigios en esa semana de oración. ¿Por qué? Porque le buscamos y lo encontramos a Él. Necesitamos de Él en nuestros altares. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero necesitamos esperar hasta que Él llegue. Y le dice Jesús en forma de pregunta, ¿no era necesario que Él padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús le está diciendo, pero vengan acá mis hijos, yo me senté con ustedes y le dije que esto me tenía que acontecer a mí. Yo le dije que a mí me iban a crucificar, que de mí iban a hacer un trapo viejo. Yo se lo dije, no le abrí las escrituras y se lo dije. Dice en ello, y comenzando desde Moisés, le dice Jesús, y siguiendo por todos los profetas. Wow. Yo quisiera que, yo no sé usted, pero a mí me hubiese gustado escuchar esa conversación de Jesús. Jesús le hace un recuento. Miren si Jesús es bueno. Después que le da panes y peces y se cansa de hablarle y de decirle, resucita, y a un resucitado le sigue dando palabras. Le dice, miren, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Wow, qué cosa habrá dicho Jesús ahí. Le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Déjeme parafrasear en lo que Jesús le dijo. Y tal vez aquí dice desde Moisés, yo me quiero ir un poquito más atrás. Jesús le dijo, yo era de los que estaban cuando dijeron hagamos al hombre. Yo estaba ahí. Yo estaba en el huerto del Edén, yo era el árbol de la vida. Yo estuve con Moisés, yo era la columna de fuego. Yo era la nube, pero yo también era el pan. Jesús comienza a decirle todas esas cosas. Cuando Moisés hacía el sacrificio, yo era el cordero. Lo que dijeron todos los profetas fue hablando de mí. Por eso es que yo le estoy diciendo a usted que no hay un evangelio más bonito y es el único que usted necesita que el de Jesús. Jesús le resume eso. Mira lo que dijo Abraham. Mira lo que dijo Moisés. Era hablando de mí que estaba. Y todo eso que aconteció era necesario. Dice que el 28 llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que él iba más lejos. Escúcheme, hay momentos que el Señor nos va a visitar, va a estar con nosotros, pero va a llegar un momento que esa presencia va a querer partir. ¿Y qué hago, hermano? Lo que hicieron ellas, pedirle que se quede contigo. Yo no sé usted, pero aún yo siento el ambiente de la semana de oración. Si usted dejó que Jesús se fuera por el camino que Él quería coger, allá usted. Pero yo he tratado de llevar ese ambiente que vivimos en la semana de oración a mi casa y a mi vida. Y ellos le dije, y Jesús hizo como que se iba para otro lado, mas ellos le obligaron a quedarse. Tú puedes decirle al Espíritu, Espíritu, lo que siento en la iglesia yo quiero sentirlo aquí en mi habitación. Yo quiero que tú te vayas conmigo. Y cuando Él se quiera ir, haga como ellos. Oblíguelo a quedarse.
¿Y cómo lo hago? Teniendo una vida de devoción por Él, buscándole a Él, atrapando su presencia, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Y escuche, ya casi estamos terminando. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. ¿Qué hizo Jesús con esta gente primero? Le abrió las escrituras. Hermanos, ¿cómo yo lo hago? Necesita mies. Y ahora usted me va a entender. Necesita mies. Necesitas los jueves. Necesitas palabra del Señor. Sí, necesitas palabra. Porque el Señor a ellos no le entró con mucho espíritu. Le dijo, miren mis hijos, vamos a lo que vinimos. Y le abrió la palabra primero y le dijo, yo era el que decían los profetas. Entonces lo primero que va a hacer Jesús, escúchenme, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de discípulos de Jesús, es abrir la palabra. ¿Qué necesitas? Diga conmigo, abrir la palabra. Yo no sé cuántas veces tú abres la palabra. ¿Quieres ver a Jesús? Te estoy dando llave. Necesitas abrir la palabra. Señor, háblame. Señor, guíame. El Señor te va a decir, búscame primero en la palabra. Y aquí estamos hablando de un Cristo glorificado. Sin embargo, Él se fue a lo más importante. Él dijo, búsquenme en la palabra. Y dice que abrió la palabra. Y aconteció que estando sentados con ellos, esto no habla a nosotros de tener un ambiente. Jesús le podía manifestar muchas cosas, pero Jesús necesitaba entrar con ellos a un lugar para poderle abrirle los ojos. Di conmigo, mi habitación. Yo sé que eso no se va a escuchar bien, hermano, pero yo vengo aquí a la iglesia. ¿Usted sabe a qué? A tener comunión con usted, a verle la cara a usted, a escuchar al pastor. Pero yo no vengo a la iglesia a buscar al Espíritu Santo, ni a buscar al Señor. ¿Cómo, hermano? No, yo no vengo a eso. Yo vengo a verlo a usted, a tener comunión con usted, a escuchar la palabra. Pero eso no es lo que me enseña la Biblia para buscarlo a Él. Y le estoy dando tip de lo que es preparar un devocional, que lo vamos a ver algún día de esto. Porque Jesús le dijo, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Por qué Jesús a esta gente no le habló en el camino? ¿Por qué le abre las escrituras? Sí, porque las escrituras las podemos abrir por ahí, por donde quiera. Le podemos decir a la gente quién es Jesús. Le podemos abrir la escritura en la calle. Pero para abrir los ojos espirituales, que es lo que tú estás esperando que Dios haga en tu vida, ¿qué es lo que tú estás esperando? Que el Señor se te revele a tu vida y te diga cuál es tu ministerio, que te diga en qué tú vas a fungir, que te diga cuál es el camino. Necesitas entrar en un cuarto con Él. Jesús le dijo, me obligaron a quedarme, ahora yo le voy a compartir. Ya abrimos las escrituras y ustedes me vieron por ahí. Ahora vengan, que yo le voy a abrir los ojos a ustedes. Y dice, y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Les voy a dar un solo tip de lo que simboliza la mesa del Señor. Hermano, no haga ningún proyecto en su vida, no presente ningún proyecto en su vida antes de comer el pan de la mesa. Ay, Gregory, ¿qué tú estás diciendo? Que nosotros estamos diciendo muchas veces, y es por eso que hay palabras que confunden a los creyentes. Ese pan no era la palabra. Por favor, léanlo en su casa. Cuando Jesús parte el pan, no está hablando de la palabra. La palabra que hizo en ellos, lo cautivó, lo enamoró, lo dejó loco así. Y ellos, ay, qué lindo habla. Y ahorita ustedes van a ver cómo ellos dicen, ay, cómo ardía nuestro corazón al escucharlo.
Pero cuando ellos conocieron el misterio del pan, que de eso vamos a hablar un jueves de esto, el misterio del pan de la Santa Cena. Y le digo otro, cuando el ministro diga lo que dicen los ministros, y él partió el pan y lo partió y dijo, y no coman esto indignamente, y todas esas cositas, voltee todo eso contrario, para que usted entienda cuál es el misterio de la Santa Cena, o de la mesa del Señor. ¿Qué tú me estás diciendo? Que cuando tú vienes aquí a tomar la mesa del Señor y te parten el pan, te están partiendo a Cristo. Y una de las cosas que te va a abrir los ojos espirituales, escúchame, no es la palabra, es el pan. ¿Cómo? Vamos para atrás si ustedes quieren. Le habló desde Moisés y le abrió las escrituras y él hizo como que se iba para otro lado. Aquí vemos. Y aconteció que estando sentado con ellos, es que usted no tiene que buscar al Señor a prisa. Mire, Dios no va a entrar en su velocidad, hermano. Él no va a entrar en su velocidad. Y eso yo se lo enseñaba a la gente de Mies. Él no va a entrar en su velocidad. Usted quiere ver al Señor en su vida, siéntese a esperarlo en su habitación. Espere por Él. No crea que usted se levanta y Señor, gracias por este día. Arranque por ahí que usted va solo. Tiene que sentarse a esperarlo. Y cuando ellos se sentaron a esperarlo, a él que él hablara, dice la Biblia que él tomó el pan. Y le fueron abiertos sus ojos. Y cuando nos habla de abrir sus ojos, nos está abriendo de sus ojos espirituales. Tienes un proyecto, no sabes por dónde empezar, espera que se parte el pan. Y el Señor va a abrir tus ojos espirituales, vas a ver por dónde está caminando. Esto no es una liturgia, hermanos. Esto no es la hostia. Son misterios que nosotros necesitamos descubrir a través de las Escrituras. Esto no se hace a lo loco, de que porque un primer domingo, un segundo, esto no es así. Hay un misterio en esto, porque Pablo dice, el que come esto indignamente acarrea, y si entonces yo me lo como dignamente, ¿qué estoy acarreando? Estoy acarreando vida, estoy acarreando bendición, mis ojos espirituales van a ser abiertos. Yo voy a ver al Señor tal como es cuando se parte el pan, y se lo estoy dando de gratis. Ay, hermano, porque usted no predicó un domingo antes de la mesa del Señor para yo ahí hacer lo que quería. Viene otra, no se preocupe. Pero no tome el pan a la ligera. Tome el pan sabiendo que ese pan trae sanidad, que ese pan trae liberación. Y el pastor hablaba justamente el jueves, y de eso, un día de esto vamos a hablar, del pan de la liberación. Que es el pan que se le dio a la mujer sirofenicia, que ella le dice a Jesús, mira, Jesús le dice, este pan es para los hijos. ¿Se da cuenta usted que cuando Jesús iba a reprender un demonio, le preguntaba siempre a los familiares, ¿qué tú quieres? Y ella le dice, Señor, aún los perrillos cogen de las migajas que caen de la mesa. ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros no hemos conocido cuál es el pan de la liberación. Nosotros necesitamos comer de ese pan. Nosotros necesitamos comer del pan de la liberación para nosotros ser libres de atadura. Si hay una atadura en tu vida, necesitas el pan. Si estás atado a algún vicio, alguna situación espiritual, ora con fe que el pan de la liberación es para ti. Por eso yo le aconsejo, hermanos, que tenga cuidado por ahí cuando lo llamen a reprender demonios. ¿Y por qué, mi hermano? Porque el pan de la liberación es para los hijos. ¿Cómo? Eso fue lo que dijo Jesús. El pan de la liberación es para los hijos.
¿Sabe qué? Que si usted conoce cuál es el pan de la liberación, usted no puede tener ningún tipo de atadura. Hermano, yo no puedo dormir, me están apareciendo. Usted no está comiendo del pan de la liberación. Necesitamos del pan de la liberación para que sean abiertos nuestros ojos. Entonces les fueron abiertos sus ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué evento más importante. Y decían el uno al otro, oh, cómo ardía nuestro corazón en nosotros, mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hermano, nosotros lo que ministramos nos damos cuenta cuando el corazón de la gente arde. Pero yo he entendido que no es simplemente arder tu corazón, es que tú puedas comer del pan de la liberación para que tus ojos espirituales sean abiertos. Cuando te quebrantas con las escrituras, es el inicio para tú comenzar a comer el pan de la liberación. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Escúcheme. Yo no sé usted, pero caminar 11 kilómetros cansa a cualquiera, ¿verdad que sí? Cansa a cualquiera. Y esto, amanecieron casi hablando con Jesús ahí, porque era ya de noche cuando ellos llegaron. Y cuando le fueron abiertos sus ojos, cuando conocieron quién era su maestro, no le importó regresar a Jerusalén. Hermano, tenga cuidado en su vida espiritual cuando usted le pese venir a la congregación. Hermano, ese es el primer síntoma de una gente que no está comiendo el pan espiritual. De una gente que ya se le están cegando sus ojos. ¡Ay, cuántas cosas hacen lunes, martes! Sí. Pero cuando arde tu corazón por la palabra, no va a importar caminar 11, 12, 13 kilómetros. Cuando ya tu corazón está entregado al Señor, cuando ya se te están abriendo las escrituras, cuando le estás conociendo. Esto no habla a nosotros de que nosotros para verle a Él, para reconocerle a Él. Y lo más importante no pasa aquí. Lo más importante pasa al final. Porque si ellos no van a Jerusalén, no reciben el Espíritu. Que el Señor le dice, siéntense tranquilos, esperarlo. Pero mire lo que pasa con nosotros como creyentes. Ellos se devuelven a Jerusalén y encuentran el murmullo allá a los discípulos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Yo no sé si usted entiende las manifestaciones espirituales que aquí están pasando. En primer lugar, Jesús se le aparece a ellos, está bien, ellos tienen sus ojos velados. En segundo lugar, Jesús le abre los ojos y se le desaparece al instante. ¿Y ellos dónde está Jesús? Tercera faceta, allá están hablando que vieron a Jesús y ahora aquí hay más gente. Están ellos, están los discípulos, están las mujeres y de repente Jesús le dice, buenos días, muchachones, ¿cómo están? Aparece en medio de ellos. Entonces yo no sé por qué usted no cree, si esto es el Nuevo Testamento, que puede haber manifestaciones de ángeles. Yo no sé por qué usted no cree, si esto es el Nuevo Testamento, que la presencia del Señor está con nosotros, que andamos con Él. Pero mire lo que pasa. Repito, esta gente eran discípulos de Jesús, habían visto a Jesús, caminaron con Jesús, vieron a Jesús crucificado, Jesús se le aparece en el camino, le da el pan de la liberación, le abre los ojos, están con Él un buen rato, se le desaparecen y cuando Él vuelve a aparecer, mire lo que dicen las Escrituras, ellos se espantan y se atemorizan porque pensaban que veían espíritu. ¿Saben por qué? Porque hay que tener cuidado con esto. Y estos son los cristianos espíritu locos.
que están viendo espíritu donde quiera. Estos fueron gente que en un momento determinado tuvieron una revelación de espíritu y quedaron espíritu loco. Y donde quiera están viendo espíritu. Y Jesús le dice, pero mis hijos, yo estaba con ustedes anoche, comí con ustedes, ¿y qué pasó? Estoy aquí y ya andan espantados. Pero Él les dijo, díganme, ¿por qué están turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Señor, es lo mismo de que cuando Jesús iba en el camino, lo mismo, volvieron para atrás la gente. Volvieron a estar turbados, ay, ¿dónde está el maestro? Ay, mira, ese no apareció allí, pero ¿y dónde está? Y eso te puede estar pasando en tu vida espiritual. Y no es que tu vida espiritual sea una montaña rusa, que ahora está arriba y mañana está abajo. No, no tiene que ver con esto. Tiene que ver el por dónde tú buscas al Señor. Y es porque nosotros podemos encasillar al Señor en un cuadro. Vamos a hacer 3 o 4 alabanzas rápidas porque la gente pierda el ritmo de la calle y vuelve aquí, ya la gente a la bola, levanta la mano, le metemos 2 canciones suaves y ahí ya la gente está un poquito quebrantada, una canción suavecita, viene la palabra y pum, ahí tú vas a ver que Él se va a manifestar. Y dice el Señor, es así, vámonos con semana de oración. Nadie canta, nadie predica, vámonos ahí, pum, me están buscando, ¡brum! ¿Cómo? Ah, sí, mira qué cosa. Sí, porque queremos encasillar a Jesús a verlo donde nosotros queramos. Y se convierte en una monotonía. Se convierte en una monotonía nosotros hacer las cosas sin revelación de espíritu. Y te repito, vas a emprender un negocio, necesitas el espíritu. Te vas a casar, necesitas el espíritu. No haga ninguna negociación, no hagas nada en tu vida si no se han abierto tus ojos espirituales. No hagas nada, no te muevas si tus ojos espirituales no están abiertos. Pero escucha, cuando se abran tus ojos espirituales, aprende a discernir dónde Él está. Sí, porque Jesús se te puede volver a aparecer y tú hacer lo mismo que esta gente hicieron. Asustarte y espantarte. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y esto es un tema de mies que yo creo que lo vamos a hablar cuando demos mies profunda. Si Jesús está diciendo que Él no es un espíritu, ¿cómo Él se teletransportó? ¿Cómo? Venga mies, sí, ahí que cuando demos mies profundo usted va a ver la imagen de ese cuerpo glorificado de Cristo. Le dejo esa ahí para que quede ardiendo en su corazón. Él le dijo, miren, yo no soy espíritu. Ya ustedes me dieron comida allí. Ustedes me hartaron de pan allí. Y tengo más hambre, porque así, a Él fue que salimos los creyentes. Y diciendo esto le mostró sus manos y sus pies. Miren mis manos y sus pies. Me la acabo de aparecer aquí. Llegué ahora en espíritu. Y miren mis manos y mis pies. No se sorprendan, no se asusten. No soy espíritu, soy carne. Y como todavía ellos de gozo no le creían. Yo no entiendo a esta gente. Estaban maravillados, les dijo. Mis hijos, miren, dejen su algarabía, dejen su alegría, que aquí lo que hay es hambre. Dejen su brincadera, su saltadera. No es espíritu, soy yo. Me teletransporté allá para donde ustedes, me le transporté a las mujeres también que me vieron, a Tomás que me metió la mano por aquí. ¿Y qué es lo que tengo? Ese amigo es Jorge. Yo lo que tengo es hambre. Ustedes me han hecho de gastar mucho. Es hambre que tengo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Este es el misterio de la Santa Cena, uno de ellos. Y es que cuando estás comiendo el pan,
cuando estás bebiendo el vino, estás con Él sentado a la mesa. Ay, hermano, que usted lo está espiritualizando. No, yo no lo estoy espiritualizando. Yo lo estoy diciendo tal y como es. Él está en carne. Ah, no, aquel pastor que se ha inventado que cuando esta es su carne, yo lo que estoy bebiendo harina. Esta es su carne. Y usted, bueno, hermano. Esta es su sangre. Ah, pues yo de aquí soy vampiro, porque este vino sí sabe bueno. Sí. Porque a veces, y Jesús eso es lo que le está diciendo. ¿Con qué Jesús le abrió sus ojos? Oye, Aaron, excelente. ¿Con qué? Con comida. Y es por eso que nosotros como ministerio muchas veces hacemos actividades que sí, hermano, que incluyen comida. Ah, los caballeros hacen sus reuniones para comer. Sí, ahí hay administración. ¿Cómo, hermano? Sí, ahí hay administración. Entonces les abrió, diga conmigo. Primero, vaya conmigo, por favor, que yo lo que estoy explicando es principio, es tu historia. Usted lo lee en 15 minutos en su casa. Es tu historia, una historieta que estamos haciendo, un cuento de niños, ABC. Entonces les abrió ahora el entendimiento. Escucha, ay, hermano, yo quiero entendimiento de las escrituras que yo no entiendo. Primero, te abro las escrituras. Te abrí las escrituras. Ya tú sabes, ahora vamos a dar conociendo la Biblia. Para todo el que no ha dado conociendo la Biblia, no importa en qué módulo esté, vamos a dar conociendo la Biblia. Vamos a abrir en 2 semanas conociendo la Biblia. Están invitados cualquiera que no haya pertenecido a Mies, no importa. Puede dar el módulo de conociendo la Biblia. Ahí vamos a abrir las escrituras. Después le abrió ¿qué? Los ojos espirituales. ¿Con qué? Con el pan. Y cuando tienes tus ojos espirituales bien abiertos, entonces tú vas a tener mucho entendimiento, mi hermano. Usted va a entender y los negocios que usted haga lo va a hacer con entendimiento. Las relaciones que usted va a tener en su vida secular van a ser relaciones con entendimiento. Usted va a trabajar con entendimiento. Y aquí no nos hablan de un entendimiento espiritual, no habla también de un entendimiento físico, pero este entendimiento nos va a servir también para que nosotros comprendamos las escrituras. Ay, yo quiero ir a Mies para aprender mucho. Sí, en Mies lo único que hacemos los maestros, mira, es abrirte la palabra. Aquí está. Después dile al Espíritu, buscando el Espíritu, que haga ¿qué? Que te abra tus ojos. Ay, abre mis ojos espirituales. Y después tú vas a tener entendimiento de las escrituras. Ay, hermano, yo necesito venir a Mies porque yo necesito entender las escrituras. Yo quiero hablar de la palabra con denuedo. Yo necesito revelación de Dios. Manito, vámonos por paso. Esto es un paso a paso. Y esto lo hizo nada más y nada menos que Jesús. Qué bueno que no fue Pablo, ni fue ninguno de esos para que tú no te vayas a inventar otras cosas. Fue Jesús. Y les dijo, así está escrito, volvió a las escrituras. Fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de esa cosa. Cuando está hablando de testigo, le está diciendo, ustedes son participantes de esto que está pasando. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Pero vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús le está diciendo, mira, en tu vida como creyente tú necesitas dar estos pasos.
Si me viste crucificado, excelente. Ay, varón, yo me convertí, yo acepté al Señor en mi corazón. Ahora yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. Yo creo que Jesús murió, resucitó al tercer día. Jairo, y alabanza subiendo. Al tercer día, uy, qué lindo, yo ahora soy cristiano. ¿Abriste las escrituras? No, hermano, usted ve, yo tengo un problemita con eso. La escritura yo leo de vez en cuando y uso la bibliomancia. De donde me salga ahí yo. Oh, qué extraño que Jesús empezó desde Moisés. Por eso es que vamos a dar conociendo la Biblia. Jesús comenzó desde Moisés. ¿Y por qué tú abres la Biblia y donde te aparezca ahí es que tú lees? Jesús te está diciendo, tienes que tener un orden para leer las escrituras. No empieces por Apocalipsis, empiezas por Génesis, empiezas por los Evangelios. Debe tener un orden. Porque en cada una de esas manifestaciones me vas a ver a mí. Cuando veas a Génesis me vas a ver en la creación. Me vas a ver con Moisés en el desierto. Pero a través de los profetas me vas a conocer. Isaías revelará quién soy yo. Los profetas dirán quién soy yo. Entonces cuando abrimos las escrituras, arde nuestro corazón. Cuando venimos a la mesa y comemos el pan de la liberación, nuestros ojos espirituales son abiertos. Él abre nuestros ojos espirituales. Conozco las escrituras, sí, pero ahora yo quiero ver lo espiritual. Porque lo espiritual va a determinar el yo saber cuándo ando con Él o no. Era fácil ver a Jesús en carne, simplemente se sabía que Él era el maestro. Y yo le puedo asegurar que tal vez estos discípulos, no apóstoles, tal vez no habían tenido ese privilegio tan importante de comer a la mesa con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el comer a la mesa es para todos. El comer del pan es para todo. El comer del pan es para ti. Si tus ojos espirituales no han sido abiertos, es porque necesitas abrir las escrituras. Hermano, pero es que yo no entiendo. No entiende porque no has vuelto a comer del pan otra vez. Porque del pan no se come solo una vez. La primera vez te va a abrir los ojos. La segunda vez te va a abrir el entendimiento. Ponte sobre tus pies. Y yo quiero que rompamos con todo protocolo en esta mañana. Yo no sé si usted está consciente, pero yo sé que el Señor está aquí. Y yo sé que mientras estábamos ministrando la palabra, milagros estaban operando en este lugar. Y yo sé que los que están viendo esta transmisión van a operar milagros sobre ellos. Yo te voy a pedir que tú levantes tus manos y cierres tus ojos en esta mañana. Es que para verte con Él es simplemente anhelarle. Su corazón ardía cuando ellos iban a Emaús. Porque ellos anhelaban volver a ver a su maestro. Ellos no hicieron nada más que adorar. Y el Señor llegó. Padre, tú estás aquí. Estás aquí, Señor.
Padre, tú estás aquí. Sigue con tus ojos cerrados. Yo quiero llamar a aquellos que tienen algún problema de salud. Que pasen aquí adelante, aquellos que tienen algún problema de salud, que necesiten sanidad. Todos aquellos enfermos que necesiten sanidad. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. La religión nos ha enseñado muchos métodos, pero hay un solo método que funciona, y es el método de creer. Y Él está aquí en este lugar, paseándose por esta casa.